Los libros están muy bien porque tienen palabras, pero el lenguaje es mucho más que una concatenación de letras. Por ejemplo, ¿sabéis que proferir insultos reduce nuestra percepción del dolor? Pues hablaremos de esto, de la lingüística de dónde viene y de mucho más en Serendipias. Os dejamos con los mejores momentos. Son muchos los animales que se comunican, pero el lenguaje necesita algo más, una serie de criterios que, según algunos expertos, solo cumplimos los humanos. Es posible que estemos solos, pero mientras diseñamos definiciones a nuestra medida, hay otras especies intercambiando algo que bien podría ser información. Especies que tejen sus canciones sobre una suerte de gramática y que llevan en la Tierra casi el triple que nosotros. Son ballenas jorobadas, gigantes de los océanos que los científicos han estado espiando durante décadas. Algunos investigadores han logrado diseccionar sus canciones y han encontrado jerarquías, patrones e incluso algo parecido a palabras, que se repiten siguiendo reglas que nuestros lenguajes también siguen. Es razonable imaginar que tras sus tonos hay mensajes simples y merece la pena imaginar por un momento la posibilidad, remota pero plausible, de que las ballenas lleven componiendo poemas cientos de miles de años antes de que naciera el primer humano. Ahora queremos hablar contigo, Pablo. Pues es que además me ha hecho incluso ilusión que nos interrumpiese, porque yo tuve una época ahí un poco friki de la lingüística y fue por culpa de Arcadi, que tiene un interés muy contagioso. Absolutamente desmedido. Tengo constancia de que tiene un tatuaje en un sistema de escritura artificial totalmente inventado y bastante curioso. O sea, sí, llega a un punto... Sí. Pero bueno, luego hablamos con él. Ahora queremos hablar contigo, que siempre nos traes personajes que creemos que son grandes héroes de la ciencia y luego resulta que tienen pues su lado humano en el peor de los sentidos. Sí, y la verdad es que me ha costado esta vez porque, claro, yo digo, bueno, joder, voy a traer a lingüistas, ¿no? Y dije, pues a ver, lo primero que me venía a la cabeza de Chomsky, pero me da un poco de cosa porque está todavía vivo. Claro, que parece mentira, pero Chomsky ahí está. Sorprendentemente vivo, sí. Luego pensé, digo, bueno, pues vamos con Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística, ¿no? Pues resulta que lo peor que he encontrado es que el tío era un vago que no escribió ni siquiera el libro que se considera fundacional. No da mucha chicha. No mucho. En fin, Champollion, después que descifró la piedra Rosetta, sí. Yo creo que de las peores cosas que le he encontrado es que el tío parecía tener una afición a coleccionar enfermedades tropicales. Y estaría feo además hablar de eso, que es su problema. Claro, es que sí, te voy a decir, pobrecito. ¿Y qué nos traes? Pues al final he decidido traer a alguien que se dedicó a estudiar el lenguaje, pero en el cerebro. Vale. Y he traído a Broca, a Paul-Pierre Broca. Paul-Pierre Broca nació en Burdeos en 1824, una época de grandes tensiones en toda Europa. Su padre, que había sido cirujano en las guerras napoleónicas, le inculcó el amor por la medicina. Y Paul demostró ser un estudiante brillante. Se graduó con solo 20 años, mientras la mayoría de los compañeros de su edad aún estaban empezando. Durante los siguientes 4, trabajó con médicos de varias especialidades distintas hasta acabar siendo el encargado de hacer las disecciones para las clases de anatomía. Y en este ámbito descubrió su pasión y desarrolló sus mejores trabajos. Tan solo un año después, ya había conseguido un doctorado gracias a sus grandes contribuciones en la Sociedad Anatómica de París, de la que llegó a ser vicepresidente. Aunque dedicó la mayoría de su carrera profesional a la enseñanza y la investigación, también desarrolló sus ideas en otros ámbitos. Su interés por la antropología le llevó a fundar la Sociedad, la Revista y el Instituto de Antropología de París, que contaron con una fuerte oposición de la Iglesia francesa. Entretanto, siguió investigando y se convirtió en uno de los pioneros del estudio del cerebro, llegando a ser la primera persona que demostró que algunas funciones se localizan en áreas concretas. Y así, su nombre pasó a ser también el de un área cerebral. Broca pasó los últimos 13 años de su carrera como catedrático de cirugía clínica, hasta que, con 56 años, un derrame detuvo su cerebro, ese que tanto había trabajado por desentrañar. Todas las opciones son francesas, ¿no? Broca, Champollion y Saussure. Sí. ¿Por algún motivo? Bueno, a ver, iba a decir ha sido casualidad, pero es verdad que hubo bastante interés por la lingüística en Francia, particularmente en el siglo XIX, entonces había muchos nombres que eran franceses. Vale, pero aún así lo que nos has contado por ahora, como de costumbre, suele ser lo bueno. Hasta aquí es un crack. Sí,
Sí, no, de hecho el tío era un tío brillante, o sea, esto de proponer que hay una área del cerebro que cuando se lesiona produce problemas en el habla, cuando no se tenía ni idea de para qué valía ningún área del cerebro, es muy loco. Claro, de hecho, a ver, también hay que reconocer que es la única manera en la que sabían más o menos intuir cómo funcionaba el cerebro, ver qué parte estaba lesionada y qué función habías perdido. Era como golpear la televisión a ver qué pasa en función de cada daño. Claro. No hay mucha más. Y de hecho, con esto como que se crearon, se describieron dos tipos de afasias, que son la de Broca y de Wernicke, que es la incapacidad de emitir lenguaje y la incapacidad de comprenderlo. O sea, que es muy raro, podría estar separadas. Claro, totalmente separado. Podría ser que yo te hable, tú lo interpretes bien porque el área de Wernicke la tienes funcional, pero tengas Broca lesionado y no seas capaz de construir una frase con sentido para responderme. Ahí está. Es que a mí me vuelve loco esto. Y al revés, ¿no? Hablar bien, pero no saber qué te estoy diciendo. Eso es. Y el caso es que, aunque sean dos áreas distintas, Broca propuso la que tiene su nombre, pero descubrió él o dijo dónde estaban las dos. O sea, que de verdad era un tío bueno, crack. Era un tío bueno, ¿vale? Pero claro, la otra parte de sus aficiones, todo lo relacionado con la antropología, es lo que podemos decir que... Empiezo a leérmelo, porque por la época, Francia... Sí. Hablamos de racismo. Efectivamente. Bien, pero ya ponemos la palabra en la mesa. Sí. Fue como llevarlo al siguiente nivel, porque es como, vamos a institucionalizarlo y a medirlo. A institucionalizar el racismo. Sí. No es la primera vez que se ha hecho. No, pero claro, esto era como... no es solo que seas negro, ¿eres qué tipo de negro? Porque hay mejores y peores, ¿eh? Vale. Hizo un ranking porque decía que no era suficiente el tono de piel para separar a la gente en función de las razas, que en realidad para él no eran razas, sino distintas especies de humanos. Directamente distintas especies. Lo cual no tiene ningún tipo de validez. Si ya de razas no podemos hablar genéticamente, imagínate de especies. Claro, en esta época no se conocía la genética, entonces no tenían ni idea de lo equivocadísimos que estaban. Pero... para que tú te hagas una idea, su nivel de somos distintas especies llegaba al punto de que creía que si nos íbamos emparentando entre nosotros, acabaríamos llegando a un humano estéril porque hemos entrecruzado tanto que hemos perdido todos los genes que nos permitían reproducirnos. Esto es terrible, o sea, es muy grave, es muy grave. Incluso para la época te diría que él estaba en no top tier de racismo, pero por ahí. Sí, estaba en un puntico de ala dura, quizá. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se desarrolla esto? Porque entiendo que no se quedó ahí. No. Aparte de este ranking de razas que iban un poco por localización geográfica, hicieron como una serie de formas de hacer metodológicamente estandarizado el estudio de distintas razas. Entonces, para esto tenían un cuestionario, la leche de largo, que incluía un catálogo de 54 colores, que eran 20 para tonos de pelo. Un Pantone humano. Esto es horrible. Y entonces te asignaba como una puntuación evolutiva. Es todo está mal. Incluso el concepto de evolución, relacionar evolución con progreso, con mejor, que tampoco tiene sentido biológicamente. Sí. Y tenía otra que también me encanta, que es que para él una muestra de que los negros estaban menos evolucionados es que les costaba más hablar nuestro idioma. Que claro, a mí se me ponen a hablar francés, es que yo también estoy poquísimo evolucionado. Sí, la verdad que sí. O sea, de verdad, creo que iba a decir evolucionado. Hemos cambiado tanto para bien en la cultura y lo que nos queda, ¿no? Pero al menos hemos entendido que hablar mejor o peor un idioma extranjero no significa que seamos más o menos inteligentes. No, afortunadamente. Lo digo porque los test de inteligencia en su momento sí que tenían este problema, que se lo pasaban en Estados Unidos a extranjeros que no hablaban el idioma y claro, puntuaban bajísimo. Pero ¿qué vas a hacer? Poco a poco se han vuelto más independientes de esos aspectos culturales. Y una última cosa que hizo Broca, digamos como un gran legado, que iba a decir involuntario, pero realmente no creo, es crear la craneología. Él desarrolló una serie de instrumentos para medir los cráneos que servían, que después dieron pie a la frenología. Vale. Que es una pseudociencia por la cual asocias formas y patrones de la estructura craneal a comportamientos, a características del individuo. O sea, asumir que porque tienes determinado bulto en el cráneo, una proporción concreta, pues eres un ladrón o eres tendente a determinadas desviaciones. Eso es. De hecho, no sé si te acuerdas de la película Django. Sí. Pues hay un fragmento que he traído que creo que te va a encantar. Verán, la ciencia de la frenología es crucial para entender la separación de nuestras dos especies. En el cráneo del africano, la zona asociada a la sumisión es mayor que en cualquier otra especie humana o subhumana del planeta Tierra.
Vale, esto es de la frenología como que llegó a estar como súper de moda y muchísima gente estaba a topísimo con esto. Y aunque él no había descrito todas las cosas que ocurren luego en esta escena, de mostrar una serie de bultos, los instrumentos de medida que se utilizaban de manera estandarizada sí que eran los suyos. Ojo, pues maravilloso. Al final es como vestir de sofisticación y erudición tu racismo y tus sesgos sociales. Es eso. Tal cual. Pues te iba a decir que al menos no lo seguimos haciendo, pero todavía hay cositas que nos tenemos que quitar en la ciencia. Sí. Pues muchas gracias, Phil. Bueno, muchas gracias a ti. Insistes en el lenguaje del movimiento. Bueno, Ignacio, hola, perdón que te interrumpa. ¿Que no es tu momento? No, pero ¿tú sabías que la gente se ríe distinto en función de qué teclado está usando? Me lo puedes contar después, que es tu sección. O sea, yo sé que estás muy emocionado por eso hablar de lingüística, pero... Bueno, ¿cómo me conoces? Tendrás tu momento, ¿vale? Vale. Bueno, ahora mismo no es el tuyo, es el de Elena Álvarez Mellado, que es lingüista computacional y, según dice ella, está intentando sobrevivir a la tesis. Y además has escrito un libro, ¿verdad? Sí, hace unos años, sí. ¿Y qué tal? ¿Se ha vendido bien? Bueno, ahí va. Sí, pues venga, vamos a intentar que la gente lo compre porque hay motivos de sobra. Nos vas a contar cosas muy interesantes, que se apunten el nombre, Anatomía de la lengua. Y quiero ponerte en un aprieto, porque yo sé que una de las preguntas que puede parecer más evidente en tu campo es también de las más difíciles, que es ¿qué es un lenguaje? ¿O qué es el lenguaje? Sí, es en realidad el gran meollo de la lingüística, intentar entender qué es el lenguaje. ¿Y qué tal se os está dando? Ahí vamos, bueno, hay avances. El lenguaje es básicamente una facultad humana que hasta donde sabemos solo tenemos los humanos. Se han intentado proponer distintas listas de características de qué tiene que tener, digamos, un sistema de comunicación para que lo consideremos una lengua o una manifestación del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades del lenguaje humano? Porque, no sé, esto que estamos haciendo ahora es lengua y, yo qué sé, las señales de tráfico no lo son. Claro. Hay, bueno, múltiples aproximaciones y normalmente siempre todo va a generar controversia y siempre se pueden encontrar peros, ¿no? Hay una lista que es más o menos clásica de Hockett, que es un lingüista del siglo XX, que propuso algunas características que caracterizan el lenguaje humano. Y son múltiples, pero algunas de ellas, por ejemplo, pues son, yo qué sé, la arbitrariedad. Que no me la esperaba. El hecho de que no hay nada en la palabra perro que indique que significa perro. Claro. Esa es la arbitrariedad. No es algo a priori. Yo analizando y diseccionando la palabra perro no voy a sacar muchas conclusiones. No llegas al significado de perro. Es una relación convencional la que existe entre la señal de perro y el significado que tiene. Siempre se pone la pega de, pero ¿y qué pasa con las onomatopeyas? Porque, claro, si dices... Pero son palabras. Sí, podrías decir, por ejemplo, qué sé yo, piar, ¿no? El verbo piar, claro, que es un poco onomatopéyico porque los pájaros, supongo que viene de ahí, ¿no? De pío pío, pues piar, ¿no? Pero bueno, son... No sé si excepciones o casos particulares. Entonces, bueno, la arbitrariedad sería uno. El desplazamiento también es una propiedad del lenguaje, que tenemos los humanos la capacidad de hablar de cosas que no están inmediatamente presentes o cerca. Que igual nos parece una tontería, pero puedes hablar de cosas que no están inmediatamente en tu entorno, claro, o que son hipotéticas. Y, por ejemplo, ese tipo de... Todos estos rasgos que se intentan aislar y que son exclusivos del lenguaje humano, en realidad una de las cosas que buscan es distinguir de qué manera lo que sí hacen los animales es distinto, o otros animales, es distinto de lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, las abejas, no sé si sabéis, pero tienen bailes por el que indican a sus compañeras dónde están las fuentes de néctar más cercano. De tal manera que una abeja encuentra una fuente de néctar, va a sus compañeras, hace un bailecito y con el bailecito está indicando como la posición o... Entonces... ¿Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros? Bueno, en algunos aspectos nos puede parecer que sí, pero en otros hay cosas que son exclusivas nuestras. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de cosas que son imaginarias o hipotéticas. En principio, hasta donde sabemos, no lo sé, las abejas no pueden hablar de fuentes de néctar hipotéticas o imaginarias. Sería maravilloso, que hablen de una especie de Shangri-La de la miel. Sería muy bonito, sí. Sería muy bonito. Entonces esas son algunas de las propiedades, por ejemplo. Yo había escuchado algunas, pero claro, las listas que nos pueden dar en el instituto, que supongo que distan mucho de la complejidad que luego se analiza, esto de no, tiene que tener semántica, tiene que tener sintaxis, todo eso es muy simple, ¿no? Bueno, no, son también los niveles en los que normalmente también nos aproximamos a la lengua, ¿no? O sea, puedes ver la lengua, no sé, como por capas. La capa básica, fundamental, inicial, sería la fonética, que son los sonidos que
construyen el idioma, ¿no? Y en principio los fonemas pues son, señales acústicas que no tienen capacidad aislada ellos mismos para significar. Pero esos fonemas se agrupan y en distintas lenguas tienen capacidad de combinarse de determinadas maneras y entonces eso te da lugar a los morfemas. Y los morfemas, eso ya sí empieza a tener significado. Y el morfema podría ser la S de perros, que te indica que es plural. Claro. Y eso ya sí tiene una capacidad de significar, ¿no? Y los morfemas se combinan para formar palabras y las palabras se combinan para formar sintagmas, que son pues agrupaciones de palabras que tienen una función. Y ahí tiene que haber reglas de cómo combinarlas. Claro, entiendo. y ahí llegamos a la sintaxis, que es donde empieza el gran meollo, que es cuáles son las reglas que permiten combinar unos sintagmas con otros para formar frases que en último término significan cosas. Voy a reconocerte una cosa, que es que siempre que escucho hablar de sintaxis, pienso en ejemplos un poco locos. Me vienen a la cabeza pues alguna frase que digo, oye, no sé yo si la sintaxis de esto es muy correcta o no, o si importa, o nos da un poco igual, porque más o menos entendemos de qué va. Quiero ponerte un ejemplo y quiero pedirte que nos hagas un análisis sintáctico a tu manera en el tiempo que tienes, ¿vale? ¿Te parece bien? A ver. El ejemplo que tengo en mente es este. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¿Por dónde empezamos? Esta frase es mucho más interesante. Tú la has traído de cachondeo y esta frase es mucho más interesante de lo que parece. Pero no solo de cachondeo. Yo ya me olía que algo podía haber. Hay varias cosas. Yo creo que esta frase podría ser un ejemplo de algo que diríamos que es agramatical. Ajá. Y esto merece la pena pararse a explicarlo. Solemos pensar o estamos acostumbrados a que nos digan que en lengua las cosas son correctas o incorrectas, ¿no? Entonces solemos pensar, yo qué sé, decir que la dije de que es incorrecto. Bueno, eso quiere decir que la dije de que, por ejemplo, sería una variedad o una desviación respecto a lo que se considera pues la norma culta o la lengua estándar o lo que sea. Pero se dice porque hay variedades en castellano y que distinguen el complemento directo con género y dicen la dije y otras en las que no se distingue el género, pero existe dentro de la variedad de la lengua. Claro. Eso es correcto e incorrecto, que es esto existe en la variedad de la lengua y está bien visto o no bien visto, está prestigiado o no prestigiado, o forma parte de unas variedades como específicas que no son las estándar. Pero que esté bien o mal Vale. es una cuestión social, no sería una cuestión lingüística exacto, solo. Exacto. Agramatical es esto rompe el sistema. Esto está más allá de lo que los hablantes consideran aceptable. No, pero no porque esté bien visto o no, esto te rompe la regla que tus expectativas lingüísticas las viola, ¿no? Entonces yo creo que la frase de Rajoy, que yo creo que es un gran productor de frases agramaticales, yo diría que es agramatical, porque además dice, hay un momento en el que todavía la frase podría salvarla y en el último momento, ¡clas! Dice, casca no algo quiero. que dices, agramatical total. Creo, vamos, es dentro de que nunca me he visto en el brete de analizar sintácticamente frases de Mariano Rajoy, pero cuando dice, es el alcalde que quieren que sean los vecinos, todavía ahí dices, a ver, espera un momento, y luego casca otra vez, el alcalde. Dices, no, de ahí no. Entonces yo creo que la frase de Rajoy es un buen ejemplo de frase agramatical. Y creo que tiene todavía una capa más de interés esta frase. No esperabas que le sacase tanta punta. Desde luego que no. Vamos a volverla a escuchar para que la gente lo tenga en mente y nos señalas. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Vale. Es que el alcalde final es el remate Ese maravilloso. es el punto, ¿no? Hay otra cosa interesante. Creo que esta frase podría ser el reverso tenebroso de una frase de Chomsky. Chomsky es como el gran padre de la lingüística moderna o reciente. Y en 1957 publica una obra que se considera fundamental que se llama Estructuras sintácticas. Y en esa obra él defiende una idea, que es que la sintaxis y la semántica operan de forma independiente. Que tú puedes tener frases sintácticamente impecables, pero que no el análisis signifiquen está increíble, pero que no signifiquen nada. Es decir, tu dispositivo mental capaz de analizar sintácticamente oraciones, que tenemos porque todos somos capaces de reconocer oraciones y analizarlas sintácticamente en nuestra cabeza. Otra cosa es que supiéramos hacer el árbol explícito. Pero tu cerebro sabe sintaxis. Sabe por dónde tirar. Tu cerebro sabe sintaxis. Claro. Cuando tú hablas o cuando tú me hablas a mí, tu cerebro sabe hacer cómo conjugar el verbo para que esté haciendo con el sujeto, sabe identificar un complemento directo, sabes hacer pronominalizaciones en su lugar correcto. Entonces, el cerebro tiene algo por ahí dentro que sabe analizar sintácticamente. Entonces, lo que viene a defender Chomsky en ese libro, entre otras cosas, es que el dispositivo que te permite analizar sintácticamente
es independiente del procedimiento por el que analizas semánticamente y que por lo tanto puedes tener una oración impecable, perfecta sintácticamente, pero que semánticamente no signifique nada. Y la que frase, tú cojas y no sepas qué significado tiene. La frase que él da para ejemplificar esto es: las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Entonces lo pone como ejemplo de esto sintácticamente es intachable, pero semánticamente no significa nada. Me parece que la frase de Mariano Rajoy podría ser el reverso tenebroso, que es una frase que se entiende el significado de lo que está queriendo decir, pero sintácticamente es un poco un galimatías. Es verdad que luego podemos jugar con ello, ¿no? Porque nos das esta frase que semánticamente dices, pues no significa nada, pero si nos ponemos tontos podemos decir, no, es alegórico, sí transmite algo. Sí, podrías empezar a jugar con cuáles son los límites de la semántica. Claro. Y digamos que quizá el uso artístico o eso metafórico o poético podrían estar siempre en ese límite de lo que es semánticamente posible o descifrable. Que fíjate que incluso a partir de una frase como esta, que es canónicamente, no sé si se puede decir asemántica, pero bueno, canónicamente tiene un problema con la semántica, se ha creado otra que dice: un ateo militante es como dormir furiosamente. Que dices, ¿qué significa? ¿No? Pero es verdad que esta también se escucha por ahí. Ha generado cierto sentido en la población. Basta con que acuñes algo, claro, para que se le acabe pegando algún tipo de significado por algún sitio, ¿no? Te voy a hacer más preguntas, pero quiero volver a jugar. Tengo una cosa preparada, no sé si igual me acabas odiando cuando acabemos esto, pero he cogido una serie de fragmentos de personas hablando en sus lenguas respectivas y me gustaría que intentaras adivinarlo, que sé que no va de eso, la lingüística, sé que no es tu profesión y lo normal es fallarlas, pero creo que nos dan pie a contar cosas interesantes, ¿te parece? Vale. ¿Sí? ¿No me odias todavía? Bueno, me van a quitar el carnet de lingüista después de esto, pero... Vamos a empezar con la primera. Atha Srimad Bhagavad Gita Evidentemente los oyentes pueden intentar adivinar también. ¿Te suena a...? Yo qué sé, voy a decir, o sea... Didi. O sea, es que estoy casi en el aleatorio. Decir georgiano o algo así. Fíjate, cuando te lo diga, no solamente vas a saberlo, sino que nos contarás un montón de cosas. El sánscrito. ¿Es sánscrito? Claro, decía Bhagavad Gita al principio, como uno de los textos. Fíjate, estaba ahí el truco. Bueno, ¿qué es el sánscrito? El sánscrito es una lengua súper central en lingüística. Vamos a ver. El sánscrito forma parte de la familia indoeuropea y la familia indoeuropea de lenguas son las lenguas que se hablan básicamente desde la India hasta Europa. Medio mundo. Hablan lenguas que son indoeuropeas y que en último término están emparentadas unas con otras. Son todas primas, igual que el italiano, el castellano, el catalán, son todas hijas del latín, pues... todas esas lenguas romances y además otro porrón de lenguas más que incluye el sánscrito, por ejemplo, o el farsi, todas son hijas del protoindoeuropeo, que es una lengua no atestiguada documentalmente, pero presupuesta, reconstruida. Suponemos que debió existir tal lengua porque a fuerza de comparar unas lenguas con otras de la familia indoeuropea se ve que hay paralelismos que solamente se pueden explicar o que creemos que solo se pueden explicar presuponiendo la existencia de un antepasado común. Bajando en el árbol ese que habíamos dicho, sí. Me parece impresionante porque has dicho el farsi, que eso es de persa, ¿no? Persia, sí, o sea, lengua de Irán, sí. Que lo escuchamos ahora mismo y decimos, no sé dónde coger para encontrar similitudes entre eso y el italiano, pero algo tuvo que existir. Pero lo hay, sí. Se puede rastrear, ha habido sonidos y como digamos que los cambios son sistemáticos. Y el sánscrito sería de los más antiguos de ese árbol del protoindoeuropeo. Te voy a poner otro, a ver qué... Federure, Thuthearton Helvunum, si fin namai halgod, tobe come fin riche, y urde fin willa, un eurdan suasua un Helvunum. ¿A qué te suena? Es que no tengo ni puñetera idea de qué es esto. Es que esto lo pongo sobre todo para que nos sorprendamos un poco todos, porque lo que estamos escuchando es inglés, pero antiguo inglés. A ver, otra vez, ¿puedes ponerlo otra vez? ¿Qué suba? Urde fin willa, un eurdan suasua un Helvunum. Urne yedai huam likan slav. O sea, yo no sabría adivinarlo por ningún lado. Tanto evolucionan las lenguas. Sí, creo que el caso del inglés, me pillas porque no es algo de lo que yo sepa, pero creo que el caso del inglés sí que es particularmente sorprendente el cambio lingüístico que han tenido a toda tralla y que además también muy influido. Es un parte por eso por el que la ortografía inglesa se nos hace tan opaca, tan poco transparente, porque la pronunciación y la escritura, digamos que han ido cambiando a ritmos muy distintos. Entonces nos encontramos con cosas y pronunciaciones y grafías que no es transparente ver cómo se pronuncian.
Claro. En castellano, en cambio, sí que nos pasa que, hombre, te ponen a leer el Mio Cid y, hombre, igual puedes flipar un poquillo. Pero algo interpretas. Pero puedes pillar. La sensación con esto es que es un salto mucho mayor. Pero enorme. O sea, es lo que decías, lo estoy escuchando y ya no es que pueda interpretar más o menos qué dicen o no, es que no lo sé. O sea, no sé ni qué idioma están hablando. Sí. Que resulta, porque lo he consultado antes de ponerlo, lógicamente, que lo que estábamos escuchando es además el Padre Nuestro. Que algo nos tendría que sonar, digo yo, si fuera un inglés similar al actual. Voy a ponerte otro ejemplo. ¿Qué se te ocurre? Voy a decir, es que sé que es acotar poquísimo, pero voy a decir alguna lengua de África o de Australia. Claro, ese es el tema, ¿no? Una lengua de África por los clics, posiblemente. Sí. Esto en concreto es el Hadza, que yo no lo había escuchado nunca, de Tanzania, pero es uno de esos ejemplos que nos decías al principio, lo de la fonética, ¿no? Si queremos entender el lenguaje por capas, podemos empezar por ahí, esos sonidos. Aquí estos chasquidos nos resultan totalmente alienígenas a nosotros. Bueno, porque quizás somos súper eurocéntricos y tendemos a pensar que lo que tenemos cerca es lo único que existe, pero sí hay lenguas del mundo en el que tienen, dentro del repertorio fonético, pues incluyen también chasquidos. Nuestro oído parece que está hecho a reconocerlo, pero si yo tuviera que intentar imitarlo ahora sería muy complicado. Sí, buena suerte intentando hacer chasquidos. En cambio, para ellos es lo más normal del mundo y yo entiendo que si llegara un alienígena podría pensar lo mismo de nuestra J, la doble R o cualquier otra. Sí, al final estamos también muy, no sé si determinados, pero influidos por cuál es tu lengua de partida, cuál es tu lengua como nativo y eso, hombre, pues te va a poner más o menos fácil a veces hasta percibir los sonidos que para ti no forman parte de tu repertorio, que los sonidos que tu lengua considera que son el mismo, pero en otras lenguas permiten distinguir significados y también ejecutarlos. Uh-huh. Tengo un par de ejemplos más. A ver qué te parece este. Igual la música de fondo da alguna pista. Esto va a ser alguna lengua, voy a decir lengua artificial, algo de Juego de Tronos, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. ¿Te digo quién está hablando? ¿Quién está hablando? El mismísimo Tolkien. ¡Hombre! Vamos a escucharlo un poquito. Pues efectivamente es una lengua del Señor de los Anillos, es el Quenya. El Quenya. ¿Qué pasa con las lenguas artificiales? Porque a mí, como una persona absolutamente incapaz de crear una, me parece todo súper extraño, pero luego cuando se analizan, una vez creadas, se encuentran que hay características comunes con las lenguas naturales. Sí, hay, o sea, creo que hasta cierto punto hay recetas, digamos, para crear lenguas artificiales en el que es, bueno, pues al final como hacen las lenguas naturales hasta más o menos, que es hay determinadas cosas que necesitas expresar y que necesitas que la gramática refleje de una manera o de otra. Vas a hacerlo a través de terminaciones en los verbos, lo vas a hacer por cómo va la colocación dentro de la oración, va a ser porque vas a añadir una partícula, o sea, al final hay determinadas decisiones que, bueno, dentro de las lenguas naturales no son decisiones conscientes, sino que forman parte de la evolución de la lengua, pero que si te dedicas a escribir lenguas artificiales, pues tomas esas decisiones y construyes a partir de ahí. Me encanta esto, si te dedicas a... Bueno, no, claro, hay gente y me parece maravilloso. Te voy a poner el último caso, a ver qué te parece. ¿Qué me dices? ¿Ballenas o heptápodos de Arrival? Heptápodos. Sí, vale. Eso es. Oye, esto sí, está totalmente acertada. Qué vergüenza sobre mí que la que he acertado ha sido... Cuéntale al público un poquito qué es eso de los heptápodos, si puedes. Los heptápodos son unas criaturas que aparecen en la película de La Llegada, Arrival, y también el cuento de Ted Chiang. El punto de partida de la historia llegan los extraterrestres a la Tierra en lo que parece una invasión alienígena y mandan a una lingüista y a un físico teórico a entenderse con ellos para salvar a la humanidad, básicamente. Y aparte de esto, que claramente es súper real y podría pasar mañana, en La Llegada hablan de una hipótesis que es la hipótesis Sapir-Whorf, que se ha hablado mucho de ello, ¿no? De cómo supuestamente una lengua puede condicionar nuestra forma de pensar. Sí, la hipótesis Sapir-Whorf la acuña Whorf, viene a raíz de que él se dedica durante un tiempo, el lingüista Whorf se dedica durante un tiempo a estudiar creo que son los indios Hopi, que es un pueblo nativo de Arizona, y se dedica a estudiar cómo expresan lingüísticamente el tiempo y el transcurso del tiempo, y bueno, acaba llegando a una hipótesis que es la que se conoce como hipótesis Sapir-Whorf, que es la idea de que la lengua que hablas determina tu percepción del mundo, que es una idea que la verdad es que es muy
atractiva y muy seductora. Pero en principio en su modalidad extrema, en su modalidad fuerte, no está respaldada, está descartada. Es decir, tú si adquieres como nativo un idioma, eso no quiere decir que ya tu realidad y tu percepción vaya a estar determinada por la lengua que adquiriste en la infancia. Sí puede haber determinados aspectos, y es lo que se suele conocer como la hipótesis en su versión suave, que hay algunos aspectos que quizá puedan verse influidos, como por ejemplo la capacidad para la memoria de determinados conceptos o la conceptualización que se hace de algunos aspectos, que si tu lengua dispone de un término específico para determinada distinción de color, quizá los hablantes de esa lengua son más capaces de recordar en determinadas circunstancias de qué color era la cosa. Pero bueno, vamos, que decir que eres mejor en lógica porque hablas en alemán no tiene mucha base. En principio no. Pues nada, hemos aprendido un poco qué es la lingüística, qué no es la lingüística, y te lo agradecemos un montón, Elena. Un placer. Gracias a vosotros. Mario, hoy hablamos de lenguaje. Tú eres de letras. Sí, no, yo estoy pletórico con el tema del programa de hoy. Y aún así, de humanista. Te he obligado a enfocarlo desde la ciencia, que es bueno, pero es que tú no tienes remedio. Bueno, Ignacio, es lo que te pasa. Cuéntame. ¿Sabes qué he pensado? Sí, ¿qué has pensado? He pensado que podría haberme traído unas aceitunas para que picoteásemos hoy mientras hacíamos la sección. ¿Sabes? Porque al final el programa va de darle a la sin hueso. Bueno, en el ranking no me gusta mucho. ¿No? ¿En el top 3? No entra en el top 3 de bromas. ¿No? Lo siento. Vale, pero bueno, es que has hecho muchas, es normal. No, sí, además con un nivel muy alto. Sí, dale. ¿Sabías tú, Ignacio, que los implantes cerebrales pueden devolverle el habla a algunas personas que lo han perdido? O al menos es así desde hace muy poquito. En el verano de 2023, la revista Nature publicó un estudio liderado por Jamie Henderson, un investigador de la Universidad de Stanford, que analizaba cómo un sensor implantado en la corteza premotora ventral, un área del cerebro asociada con el lenguaje, podía recoger la actividad neuronal de la paciente, una mujer con ELA, y a través de un software que recopiló esta información y la combinó con los intentos de hablar de esta mujer para crear un modelo de aprendizaje informático, que hizo que la paciente pasara de no hablar nada a pronunciar 62 palabras por minuto. Que no llega a ser la forma de hablar de una persona sana, por así decirlo, aún no es una solución práctica, pero los investigadores creen que están en el camino correcto. ¿Qué ha sido más difícil, decir premotora ventral o escribir la noticia? Entenderla. Para mí siempre es entenderlo. Para mí eso es lo difícil. ¿La siguiente es más fácil de entender? Yo creo que no. Vale. Mira, ¿te has preguntado alguna vez cómo tu cerebro almacena las palabras? Tu cerebro y el mío, vaya, porque no hay ninguna diferencia, ¿no? Pues lo hacen por su significado, no por su fonémica, es decir, por cómo suenan. Para que tú me entiendas, que no tienes ni idea. Se podría decir que la capacidad de hablar y la capacidad de comprender el habla corresponden a dos áreas del cerebro diferentes, ambas en el hemisferio izquierdo. Pues aquí se complica la cosa, porque un tercer área, la corteza prefrontal, se encarga de las altas funciones mentales, y un estudio liderado por el neurocirujano Nick Williams de la Universidad de Harvard ha demostrado que este área del cerebro se activa para codificar las palabras que escuchamos en tiempo real, y que la manera en la que las neuronas de la corteza prefrontal funcionan es asociando a las palabras por su significado y no por su sonido, como pato y huevo, por ejemplo. O sea, que estaría más cerca pato y huevo que, por ejemplo, pato y pata de pierna. Eso es, pato y huevo, pato y pluma, o Serendipia, así un programa que te cagas. Desde luego que sí, ahí está. En la mente de la gente, eso está totalmente conectado. Pues que quede conectado. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Tengo que bajar el volumen para decir que a todos los espectadores, los oyentes que estén en YouTube, que nos estén viendo con imagen, pues estarán flipando, porque Arcadi, que no solamente ha aparecido ya 2 veces cuando no le tocaba en el programa, está tarareando, porque se sabe la letra, de una canción de parodia sobre gramática. Bueno, es que yo me sé la versión... hay muchas canciones que me sé antes las parodias que las versiones originales. Y esta es una de ellas. Por supuestísimo. Bueno, ¿pero a ti la lingüística te gusta? Sí, a mí me encanta. O sea, Ignacio, yo no sé qué está teniendo esta temporada, que cada vez que me invitas es como si estuvieras intentando deletrear mi DNI. Es para que vengas en persona, para que vengas desde Valencia. Hemos comentado, por aquí lo hemos dejado caer, lo de un tatuaje que tienes en un idioma inventado. Sí, es un idioma inventado, se llama Itzcuil. Lo intentaron inventar como para eliminar la ambigüedad
ambigüedad del lenguaje humano, pero es muy entretenido porque armar una frase es complicado y entonces yo me lo tomo como quien hace un sudoku. Dice, bueno, voy a hacer una frase. Eso es compromiso, desde luego, con los lenguajes. Y nos traes siempre pues un escenario ficticio que nos hace pensar. Y primero, antes del escenario, yo te traigo otro regalo especial. ¿Qué nos traes? Te traigo una frase. Qué bonito. Y esa frase es, mi padre me ha puesto los cuernos con mi hermana. Es terrible. Sí. Lo siento muchísimo. Pero... ¿Quieres que dejemos la sección aquí? Te doy un par de días. Sí, para estar de luto. No, pero esta es una frase que me he inventado, gracias a Dios, y espero que sea la primera vez que alguien dice esta frase en el mundo mundial. Y en la cadena SER posiblemente sea un hito. Claro, y de esto vengo a hablar precisamente, de la capacidad de inventar frases completamente nuevas que nadie ha dicho jamás. Ah, vale. Esta es una capacidad de lenguaje que llamamos... Es un regalo bonito. Es un regalo bonito, lo damos muy por sentado, que se llama la productividad lingüística, y quiero que imaginemos un mundo en el que no pudiéramos hacer nuevas frases, ¿no? Un mundo en el que se nos acabaran las frases, básicamente, sin productividad. ¿Te puedes imaginar cómo sería eso? Me cuesta mucho. Bueno, pues no te preocupes porque el departamento de I+D de la cadena SER nos ha preparado un audio maravilloso. Me encanta hablar, me encanta el lenguaje, me encanta andar recitando pasajes y me encantaría formar frases que nadie ha dicho antes, pero se nos acabaron todas con Miguel de Cervantes. Imagínate apenas estar empezando el siglo XVII y que todo tu idioma de repente se complete. No más frases nuevas, están ya todas dichas. Toca andarlas reciclando hasta el día en que las pichas. El español distorsionando un poco la cita. Mató a sí mismo irado y muy sañoso, según el arcipreste de Ita. Lingüísticamente llevamos 4 siglos de ocaso. Estas palabras las dijo el mismísimo Garcilaso. Ya todos los libros de todas las naciones son un mero mezcladillo de viejas oraciones. Imagínate llevarte tremendo chasco, cuando hasta tus propias palabras son de Luisa Sigea de Velasco. Y los meses y los años voy pasando, en vano y paso yo tras lo que espero. Estoy fuera de mí, y estoy mirando si excede la natura lo que quiero. Y así las tristes noches velo y cuento, mas no puedo contar lo que más siento. Y me viene un antojo loco de burlar con causa un poco. Este idioma reciclado que me causa desespero, ¿son solo ecos o es un lenguaje vero? Bueno, ¿qué opinamos? Pues me suena a una versión preciosa, por supuesto, de la expresión esta, está todo dicho. Sí, básicamente es un poco eso, o sea, como que la segunda mitad de todo eso es poemas renacentistas, claro, que uno pues tiene que andar reciclando porque ya no puedes decir más frases. Me parece precioso, de todos modos, el concepto. No me gustaría vivir en ese mundo, pero... Claro, y además, una cosa por la que a mí no me gustaría vivir en ese mundo es porque realmente perder la capacidad de hacer frases nuevas sería un poco como perder parte de lo que nos hace humanos, ¿no? De lo que nos distingue de cómo se comunican los animales. Y de eso quiero hablar hoy, ¿no? De qué características... bueno, antes Elena ha estado hablando un poco de qué características separan, digamos, el lenguaje humano de la comunicación animal. Ya he mencionado un nombre que justo quería hablar yo de él, que es el de las características del lenguaje de Hockett. Hockett es un lingüista que pues en los años 60, una cosa así, se sacó de la manga como unos 13, 16 características que teóricamente deberían diferenciar el lenguaje humano de lo que hacen los animales. ¿Qué es lo que pasa? Claro, esa lista tiene 60 años. Ya ha avanzado muchísimo la lingüística y sobre todo también ha avanzado muchísimo la investigación, tanto en neurolingüística como en comportamiento animal. Hemos descubierto muchas cosas de cómo se comunican los animales que no sabíamos hace 60 años. Entonces, vamos a ir un poquito picadito, rapidito. La primera característica de Hockett es lo que estábamos hablando de la productividad, no la capacidad de formar frases nuevas, que Hockett dice que es una capacidad inherentemente humana, que no tiene ningún otro animal. Hay estudios que dicen que igual un chimpancés o gorilas podrían ser capaces, pero son estudios que están un poco
cogidos con suele pinzas. pasar porque hablamos de estudios donde tal vez les enseñan una lengua de signos y combinándolos pues te hacen hamburguesa porque sabían pan y carne, pero... Sí, no, y además en esos estudios no había ningún lingüista y como que muchas veces simplemente el mono movía las manos y según reaccionaba pues hacía una cosa u otra. Consulten a su lingüista de confianza, siempre que hagan un estudio. Siempre. Está muy denostado lo de la lingüística y yo creo que es imprescindible. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos como 4 o 5 características que a mí me parecen como bastante triviales, que es cómo se hace el acto comunicativo, ¿no? Hockett decía que la comunicación tenía que ser por un canal vocal auditivo, es decir, tenía que ser de viva voz. Esto sabemos que ahora no es así porque, en fin, tenemos lenguas de signos y esto no es inherentemente humano, ¿no? Porque un perro también ladra y eso es vocal auditivo. Claro. Entonces, no es un buen criterio. Y en las mismas líneas tenemos como que tiene que tener una transmisión radial, es decir, que se esparza el mensaje en todas direcciones, que eso ya sea de viva voz o de vista, por las leyes de la física misma no puedes no tenerlo, o sea que también es bastante trivial. Pero, por ejemplo, ¿un libro? Un libro no se expande de forma radial. Claro, pero la escritura no es un lenguaje. La vale. escritura es como una cosa que hacemos usando el lenguaje, pero no es un lenguaje en sí mismo. Claro. Comprendo. Es lo que se conoce como medio de comunicación secundario. Luego tenemos la evanescencia, queremos que sea efímero. En la escritura, en este caso, no lo tendríamos. Tenemos la retroalimentación, que es decir, tú te oyes mientras hablas y puedes como andar modificando y decir, ay, pues no se me está entendiendo, o igual me he trabado, y como que puedes andar ajustando el mensaje. No tiene por qué ser escucharte literalmente, puede ser reflexionar sobre lo que estás diciendo, por ejemplo, un sordo. Exacto, un sordo está asignando y puede verse y notarse a sí mismo cómo está asignando y igual modificar. Si tú tienes un medio de comunicación deberías poder ajustar el significado. Y finalmente, una que a mí me gusta mucho, que es la especialización, que es que tiene que ser, hagas lo que hagas para comunicarte, tiene que ser exclusivamente para comunicarte. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes, yo qué sé, un perro, ¿no?, que está jadeando porque tiene calor. Tú sabes que el perro tiene calor, pero no es porque el perro te lo esté diciendo, sino porque el perro lo hace cuando tiene calor y tú deduces. Es su forma de refrigerarse, esa es la funcionalidad que tiene. Exacto, entonces no se está comunicando, sino que tú más bien estás deduciendo. Entonces, en cambio, la voz humana, por ejemplo, solo se usa para comunicar. Esto es súper interesante porque he leído en algunas ocasiones, supongo que donde falta un lingüista, que hay animales que tienen gritos específicos en función de, por ejemplo, el animal que venga a atacarles. Y, claro, uno piensa que el grito puede ser simplemente un susto y, evidentemente, si tú gritas con un susto, tú transmites una información a tus compañeros, pero no deliberadamente o no necesariamente. Claro, exacto. Y entonces, si estás modificando la calidad, la calidad del grito en función del animal que está viniendo, pues eso es un acto comunicativo, porque tú cuando te asustas no dices, bueno, voy a gritar de esta manera que me conviene más, ¿no? Y ahí vamos un poquito a lo que comentaba Elena antes de la arbitrariedad, ¿correcto? ¿No? De que la relación entre la señal, ¿no? Pues en el caso de estos animales sería pues un grito y el animal que viene, pues no tenga ninguna relación, digamos, más allá de estamos acostumbrados ya a esto, ¿no? Si lo único que diferencia un ¡ah! De un ¡oh! Es que uno es un pájaro y otro es un perro muy gordo, no hay nada en ese grito que te diga esto es un perro o esto es un pájaro, más allá de que tú sabes qué es lo que tiene que ser. Tú has trazado esa correlación, pero no estaba en el propio sonido. Exacto. Y de la misma manera tenemos lo que se llama la semanticidad, es decir, que vienen con una propia carga de significado, ¿no? Si tú tienes que significa viene un pájaro y viene un perro, estos gritos transmiten una información muy concreta y no es simplemente, como decías antes, un susto que me he llevado y que por tanto viene alguien. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos el desplazamiento, que también lo he comentado antes Elena, ¿no? La capacidad de hablar de cosas que no están aquí. Y además yo justo venía con el mismo ejemplo, ¿no? Las abejas, que son capaces de decir, oye, a 30 metros hay comida. Y en función de cómo es la danza, es como, pues está más lejos, está más cerca. Entonces tampoco es inherentemente humano. Luego tenemos la intercambiabilidad, es decir, que todos y todas podemos decir las mismas palabras y las mismas frases, ¿no? Yo puedo decir viva el Betisman que pierda, tú puedes decir viva el Betisman que pierda, aunque ninguno de los dos seamos necesariamente del Betis. Y esto parece una tontería, pero hay animales que no lo cumplen, ¿no? Por ejemplo, las hormigas que se comunican a través de feromonas, pues las reinas son capaces de emitir feromonas, de emitir mensajes que ninguna otra hormiga es capaz de emitir. Entonces, hay animales que esto no lo cumplen. Arcadi, te tengo que cortar. O sea, es que además digo, bueno, voy a darle un ratito más, pero acabo de ver tu guión. ¿Cuántas páginas me has traído? Es que cuando me pones a hablar de palabras me pongo muy tonto. Bueno, yo voy a hacerte un regalo, si te parece. Vale, venga, dime. Tengo también una frase que yo creo que nadie ha dicho nunca, ¿vale? A ver qué te parece.
Nos vamos al Paleozoico entre dos tortugas llanas. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, Arcadi. Moure oye voces. Ricardo Moure, hoy te estás portando muy bien. Hoy ¿Por qué? Porque el revolucionario ha sido Arcadi, entrando cuando no le tocaba. Es verdad. A ver, yo es que cada vez soy más obediente. Es muy formal. Sí, sí. De hecho, ya has pasado a otro escalafón de la divulgación últimamente, tengo entendido, porque has publicado un libro. Ojo, sí, acaba de salir además. Lo tienes por ahí, ¿no? Hombre, claro, yo no pierdo oportunidad de hacer un poquito de spam. Hombre, por supuesto, porque tú vienes con frecuencia a hablarnos de animales, porque lo llevas para lo tuyo, y has dicho, lo que no puedo contar en Sendipias lo cuento en Sexo Salvaje, que es tu nuevo libro. Nuevo y primero, pero no solo es de animales, no es zoocentrista, o sea, trata sobre reproducción y sexo, tanto en animales como en plantas, como en hongos, como en bacterias, y utilizando ese tema tan jugoso, pues explico las leyes de la vida y la evolución. Pues, ¿qué te parece? Muy bien, tendremos que hacer un programa sobre sexo. Vamos a ver si nos dejan. A ver Consultamos. si nos dejan, No es porno, eso sí, es de buen gusto. De todos modos, hoy hablamos de animales, sí, pero no de sexo. Bueno, hablamos de animales y de extraterrestres. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Vamos a escuchar el primero? Venga, vamos a por la primera. Hola Moure, oye, tengo un perro y yo creo que me entiende. De hecho, en casa tenemos que tener palabras prohibidas porque si mi perro oye pelota o paseo se vuelve loco. ¿De verdad tú crees que los perros entienden algo de lo que decimos los humanos? ¿Qué le decimos? Buah, ¿Rompemos sus ilusiones? Pues igual no, ¿eh? ¿No? ¿Entienden? No, los perros... ¿Pero cuánto entienden? Vale, ahí vamos. Son capaces de identificar algunas palabras, no muchas. Aunque bueno, hubo un border collie que llegó a identificar más o menos 200. Era más muy que alguna listo. gente. Sí, más que algunos. Pero es verdad que los perros entienden poquitas. Luego te diré por qué entienden poquitas. Bueno, identifican poquitas. Y lo que sí que hacen muy bien los perros, que es muy curioso, es que distinguen muy bien entre la parte léxica y la prosodia. Es decir, entre lo que decimos y cómo le decimos. Tú le puedes decir al perro... Claro. Pelota, como de que vas a jugar, ¡hay pelota! ¡La pelota! O le puedes decir, ¡pelota! ¡Has roto la pelota! Tú enfadado. O preguntar, oye, ¿dónde está la pelota? Y ellos entienden igualmente la palabra pelota y reaccionan a ella. Claro. Digo pelota porque es la palabra que más entienden los perretes, o sea, es la típica. De esto hay estudios muy chulos también de cómo interpretan las caras y los gestos, porque tanto ¿sí? tiempo criándolos con nosotros, hemos seleccionado los que eran más sociales. Claro, sí, los que nos entienden mejor. Bueno, es que además los perros son muy buenos, ahora que he dicho lo de la prosodia, también identificando las prosodias emocionales, el identificar las emociones humanas en función de cómo estemos hablando. De nuevo, una vez más listos que algunas personas. Sí, pero te voy a decir una cosa muy importante de los perros. Lo que sí que ha habido mucha discusión científica es hasta qué punto esa identificación que hacen de las palabras es porque, al igual que nosotros, se hacen una especie de representación mental de la palabra, o si es simplemente condicionamiento. Es decir, que como oyen pelota y luego juegan, pues cuando escuchan pelota se ponen contentos, ¿no? Claro. Y parece que sí que tienen una representación mental de las palabras. Qué bueno. Y esto se sabe gracias a una cosa, no sé si te suena una cosa, que se llama la respuesta N400. Sí, claro. Vale, para que la gente que no está viendo, porque que no igual lo me sabe, he emocionado mucho, pero la gente sobre electroencefalogramas no sabe demasiado. Claro, te voy a poner un ejemplo. Ignacio, toma esta manzana. Claro, lo que me ha atendido Moure en este momento es un teléfono. Claro. Mi cabeza en ese momento dice, algo no cuadra. Hay una especie de cortocircuito ahí porque lo que te estoy dando no coincide con la representación de manzana que tienes en tu cabeza. Y se llama N400 porque tarda en producirse 400 milisegundos. Claro, y esto se medía con electroencefalogramas, que son los cables estos colocados en la cabeza. Veías la espícula, ese puntito que subía, con ese tiempo que indicas. Exactamente, de 400 milisegundos. Exacto. ¿Qué pasa? Que con los perretes se ha visto que hay una respuesta similar cuando se les dice una palabra que identifican, pero se les da otro objeto, y viceversa. Y ojo, que en los gatos parece que hay algo similar también, así que también se hace la representación. Me encanta. Esa representación mental. Y antes de acabar con esta pregunta, es una diferencia entre perros y gatos muy importante, y es que los perros, aunque identifiquen palabras, son un poquito malos en fonética. Y cuando las palabras se parecen, se ahí lían. la lían. Tú le dices bellota y él ya va a pensar en la pelota y se va a poner contento. Pero los gatos son buenísimos en fonética y hasta un grupo de investigación consiguió adiestrar a unos gatos para que distinguieran entre la palabra cat
gato, y la palabra bat, Qué murciélago. Bueno. Fíjate. Me pregunto si esto es cuestión solo de oído o, ya que nos lo comentó Mario en las noticias, que estos estudios recientes indican que nuestro cerebro archiva las palabras por su significado y no tanto por su sonido, igual ellos lo hacen al revés. Sería interesante investigarlo. Pues quién sabe, podríamos hacerlo, pero no quiero irme sin la siguiente pregunta, porque es de una peli que me flipa. ¿Cuál? Hola, Moure. Pues vengo a preguntarte por aquel peliculón Mars Attacks, Hombre, en el que había una escena así mítica con los marcianos en el desierto que aterrizaban y los recogía una comitiva norteamericana y tenían una máquina de traducción automática en la que traducían los sonidos del marciano, que hacía así ta, 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 y lo traducían como venimos en son de paz. Y mi pregunta es si se podría crear una máquina para traducir a los extraterrestres habiendo escuchado solo unos pocos mensajes suyos. Vale. Gracias. Para quien no se acuerde muy bien de la peli o no la haya visto, tenemos ese momento exacto de la película. Vamos a escucharlo. Sonidos científicos. Y lo repite por si acaso. A ver, la peli se llama Mars Attacks. Spoiler, no vienen en son de paz. Esa máquina no se puede crear. Vale. Mira, en la peli crean la máquina a partir, de unas pocas emisiones de radio que tienen de los marcianos y tal, y ya hacen esa máquina. Eso sería imposible. Incluso si tuviéramos miles y miles de horas de conversaciones de marcianos, no podríamos llegar a ningún tipo de traducción. Podríamos encontrar patrones, palabras que parece que van juntas, que se repiten, pero para poder llegar a traducir algo necesitaríamos algo similar a la piedra Rosetta. Sin la piedra Rosetta no se podría entender ahora mismo lo que dicen los jeroglíficos. Y la clave de la piedra Rosetta es que estaba en 3 lenguas distintas y una de ellas la entendíamos lo suficiente como para buscar los paralelismos. El griego antiguo. Eso exacto. Sin piedra Rosetta no se podría. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Si lo que nos llegasen fueran imágenes de vídeo, quizás algo podríamos llegar a identificar. Bueno, habría que saber interpretar qué estamos viendo, claro, porque hablamos de una civilización totalmente distinta. Si un flan dando vueltas en un plato haciendo pues no. Y luego ya la otra opción que tendríamos es, ¿qué pasaría si no tuviéramos la máquina de traducción y llegan a la Tierra? Vale. ¿Cómo nos vamos a entender? Aquí lo que utilizaríamos es una cosa que me encanta, que es la deixis. Que la deixis es una forma académica de decir señalar con el dedo. Muy bien. A que yo te diga micrófono y tú en tu idioma me digas micrófono. Esto, por ejemplo, en la llegada que antes ha salido, lo hacen, que ella se señala y pone una pizarrita que dice Luis, yo me llamo Luis. Incluso, y esto es lo que te quiero preguntar, los alienígenas en la llegada también señalan, tienen deixis y tal vez por eso lo interpreten, pero sí, si no... Ya, eso sería muy complicado, habría que identificar la forma que tienen ellos de señalar si es que la tuvieran. Porque digo yo, igual tienen o igual no tienen forma de señalar. Luego, además, en la llegada otra cosa que hacen es traducción ostensible, que es cuando dos individuos que no comparten idioma lo que hacen es traducirse utilizando gestos, acciones, enseñando objetos. Entonces, en la llegada, por ejemplo, hay uno que camina, el señor que hace de ojo de halcón en Los Vengadores, Ian camina con una pizarrita que pone Ian camina, ¿no? Ahí está haciendo traducción ostensible. Pues con los marcianos tendríamos que hacer algo similar y después de un tiempo terminaríamos como haciendo lo que se llama un pidgin, que es un idioma como improvisado que mezcla las dos cosas, como cuando los guiris llegan a Benidorm y dicen yo querer beer o I want cerveza, y eso algo es un pidgin. entendemos. Moure, ha llegado hasta aquí tu sección, pero si los oyentes, que estoy convencido, quieren seguir consumiendo tu contenido, recordamos, Sexo Salvaje. Un libro sobre algo que yo no practico. Pues nada, no voy a pedirte más información sobre eso. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Moure. Ignacio, y cuidado con los marcianos. Hace 150.000 años que tenemos lenguaje, como poco, porque es prácticamente imposible saber cuándo surgió la primera lengua. La prueba más antigua conocida data de hace 5.500 años y son garabatos grabados en una tablilla de caliza sumeria. Pero ¿cuántas decenas de miles de años llevábamos hablando antes de ponerlo por escrito? Podemos descubrir cuándo aparecieron determinados genes especialmente relacionados con el habla, pero el lenguaje es mucho más, no solo palabras y sintaxis. Necesita de la recursión, la habilidad de anidar conceptos dentro de conceptos en una suerte de matriosca simbólica que no deja rastro ni en el registro arqueológico ni en nuestros genes. El origen del lenguaje es una de esas pocas preguntas que posiblemente jamás logremos responder. Like a fish on land.